Bienvenidos a El Debate. En esta sesión de análisis a fondo examinamos la intersección entre la infraestructura urbana y la sostenibilidad ambiental. Hoy nos vamos a sumergir en los documentos, propuestas y, diseños recientes que giran en torno a las Smart Cities y la transición ecológica en España. Específicamente, vamos a desgranar los conceptos impulsados por proyectos como Biokiri y el Marco General de las Finanzas Sostenibles Europeas. Exacto. Y, creo que es un momento fascinante para analizar todo este material porque plantea una disyuntiva que va a definir, que ya está definiendo, cómo viviremos en las próximas décadas. Así es. Y el dilema central que vamos a abordar hoy, extraído directamente de estos documentos, es sumamente crítico para nuestro futuro. Básicamente, la pregunta es, ¿está la excesiva dependencia y el entusiasmo por la llamada economía azul, centrada casi exclusivamente en el mar, claro, restando atención y capital a otras estrategias de sostenibilidad terrestre y microurbana que son igualmente necesarias para Europa? Para arrancar me gustaría que estableciéramos nuestras posturas. ¿Cómo ves tú este enfoque hacia lo marítimo? Pues, mi postura es bastante clara. Yo argumentaré que esta retórica dirigida de forma tan exclusiva hacia el ámbito marítimo está creando una especie de, visión de túnel. Una miopía estratégica que eclipsa innovaciones terrestres que son críticas, descentralizadas y lo más importante, a escala humana, particularmente aquellas diseñadas para mejorar la calidad del aire en los espacios interiores de nuestras ciudades, que es donde realmente pasamos la mayor parte de nuestra vida. Entiendo perfectamente por dónde vas. Por mi parte, yo sostendré que esta focalización en la economía azul no constituye en absoluto una dependencia excesiva ni una distracción. Al contrario, representa el único motor macroestructural verdaderamente viable, tanto a nivel logístico como financiero, para asegurar el futuro de Europa frente a la crisis climática. Y si te parece, para entender la magnitud de este planteamiento, creo que debemos mirar los datos crudos que nos ofrece el material. Adelante. Los datos siempre son un buen punto de partida. Bueno, pues si miramos los números fríos, la demografía y la geografía nos marcan el camino a seguir, nos guste o no. El material señala claramente que casi el 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, y en el caso de España, esta concentración demográfica en las franjas costeras no es un detalle menor, es una ventaja competitiva sin precedentes dentro de la Unión Europea. O sea, tenemos la infraestructura, el talento y la demanda coexistiendo en un mismo espacio geográfico. Ya. Es cierto que la concentración costera es innegable, pero ojo, cuidado con asumir que solo porque la gente viva cerca de la costa, toda la solución deba ser exclusivamente marítima. Claro. Fíjate en el factor multiplicador. España concentra el 65% de la capacidad de desalinización de toda la Unión Europea. Frente a un continente que ya empieza a sufrir un severo estrés hídrico, esta capacidad equivale a tener literalmente petróleo azul. El texto original es rotundo al afirmar una frase que me parece clave, y cito, «El futuro de Europa no viene del desierto, sino del mar». Y los hechos respaldan esta afirmación. Proyectos de escala masiva como el Green Port en A Coruña, enfocado en el desarrollo de amoníaco e hidrógeno verde, o la estrategia Blue Growth en Vigo, demuestran que la escala marítima es la prioridad insustituible. Reducir emisiones y restaurar ecosistemas mediante ecoingeniería portuaria es la vía principal para generar un impacto macro. Ya. Pero yo lo abordo desde un ángulo distinto. Por supuesto, reconozco la inmensa importancia del mar y no pretendo en absoluto minimizar el valor de la desalinización o la innovación portuaria que mencionas en Vigo o A Coruña. O sea, son proyectos titánicos. Sin embargo, el propio material nos invita a conceptualizar las Smart Cities de una forma mucho más orgánica. Nos habla de ciudades como organismos vivos, ciudades que necesitan respirar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa metáfora del organismo vivo. Pero fíjate, un organismo vivo no solo depende de sus arterias principales o de sus fronteras exteriores, que en este caso sería el mar, depende de la salud de sus células, de sus espacios más íntimos. Y aquí es donde las soluciones terrestres inmediatas son vitales. Si analizamos los diseños documentados en el material sobre los purificadores de aire de microalgas Biokiri, vemos un esfuerzo fascinante por integrar la sostenibilidad dentro del hogar. Te refieres a los dispositivos modulares, ¿verdad? Exacto. Imagina que entras a tu dormitorio y en lugar de un purificador de aire de plástico ruidoso o un aire acondicionado industrial, tienes una pieza de mobiliario.
Hablamos de diseños de madera, esbeltos, de 30 centímetros de ancho por 100 de alto. El material describe cabeceros de cama ecológicos con un estilo nórdico tipo IKEA, que funcionan como auténticos pulmones dentro de la habitación. E incluso detalla diseños angulares y futuristas que emulan el lenguaje visual de vehículos de vanguardia, como los de Tesla, pero perfectamente integrados con madera y vegetación. Hombre, son diseños visualmente espectaculares, lo reconozco. Pero es que no es solo estética, es democratizar la calidad del aire. Priorizar ciegamente la megainfraestructura marítima y declarar que la recuperación será azul o no será, distrae recursos y atención de esta integración terrestre y microurbana, que, al final del día, es exactamente donde los ciudadanos viven, duermen y respiran. Ese es un punto interesante, y entiendo el atractivo de llevar la tecnología directamente al salón de casa. Sin embargo, yo plantearía la cuestión de otra manera, especialmente cuando introducimos el factor más determinante para que cualquier innovación pase de ser un prototipo en papel a una realidad a gran escala. Y me refiero a la asignación del capital. Ya, el dinero siempre manda. Claro. Es que es la cruda realidad. El capital institucional, los grandes fondos que realmente pueden transformar una economía entera, fluyen hacia donde hay escala y, sobre todo, trazabilidad. El material es muy explícito respecto a la taxonomía verde europea. Para quienes nos escuchen y no estén familiarizados, la taxonomía verde es básicamente el manual de reglas de la Unión Europea que define qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles y cuáles no. Y es un manual muy estricto, todo hay que decirlo. 17,5%. Entiendo tu pasión por los diseños de Biokiri, de verdad, pero la única forma de que esos purificadores de aire tengan un impacto sistémico es si se insertan en una macroeconomía financiable. Y eso es exactamente lo que aporta el enfoque marítimo combinado con la alta tecnología. Pero a ver, ¿cómo conectas esa mega infraestructura marítima con la financiación directa de una manera que las soluciones urbanas no pueden igualar? Pues mediante la digitalización de la confianza. El material detalla el uso de tecnología blockchain mediante tokens como el BCC. Fíjate en cómo lo ilustran, un token digital con un diseño circular de aspecto metálico rodeado visualmente de microalgas luminiscentes. Lo que hace esto es permitir que las megainfraestructuras marítimas se conviertan en activos financiables y auditables. Es decir, tokenizar el aire limpio. Exactamente. Al usar blockchain, cada gramo de oxígeno generado o de CO2 capturado en un puerto queda registrado de forma inalterable en este token BCC. Es como un pasaporte digital de sostenibilidad. Esto es vital porque permite a las grandes corporaciones demostrar con datos criptográficos que cumplen con normativas rigurosas como la Ley 7/2021 de Cambio Climático en España. Y al cumplir la ley con esta trazabilidad, desbloquean el acceso a las líneas de financiación del ICO y a los codiciados fondos europeos Next Generation EU. La economía azul es, literalmente, el idioma que habla la financiación actual. Entiendo por qué planteas que esa es la vía pragmática, pero lo siento, no acabo de verlo. Permíteme explicarte por qué me parece peligroso. Precisamente esa avalancha de fondos dirigida casi en exclusiva hacia lo azul, impulsada por esa maquinaria financiera institucional, es lo que me preocupa profundamente. Pero, ¿por qué te preocupa que fluya dinero hacia la sostenibilidad, aunque sea en el mar? Porque los recursos son finitos. Si la condición absoluta e innegociable para obtener financiación es hablar el idioma de la taxonomía verde enfocado en la escala de los océanos y los megapuertos, corremos el riesgo de dejar completamente asfixiadas a las infraestructuras terrestres urbanas. Consideremos las soluciones descentralizadas que detalla el material. Los sistemas de captura de CO2 diseñados para entornos urbanos cerrados. Los muebles retroiluminados que comentabas antes. Sí, y el material va más allá. Muestra esquemas de muebles retroiluminados en tonos verdes, con patrones de laberintos complejos, integrando paneles informativos que detallan métricas de sostenibilidad en tiempo real, justo ahí, en el salón de tu casa o en la oficina. Son diseños que hacen tangible la purificación del aire para el ciudadano de a pie. Pero si toda la narrativa institucional desde Bruselas hasta Madrid afirma que el mar no espera y los fondos europeos tampoco, toda la atención gubernamental se desvía a la logística portuaria y la acuicultura. Bueno, porque es ahí donde se pueden reducir millones de toneladas de CO2 de golpe, no habitación por habitación.
Ya, pero a costa de relegar los proyectos domésticos. Los gigantes portuarios en A Coruña y Vigo absorberán todo el oxígeno financiero, irónicamente, dejando las soluciones modulares y terrestres sin el capital necesario para escalar su producción. Y sin esa inversión, los purificadores Biokiri se quedarán como piezas de museo o artículos de lujo inalcanzables, en lugar de democratizarse y llegar a todos los hogares. A ver, entiendo la frustración de ver que proyectos estéticamente brillantes y con un impacto directo en el usuario puedan quedar en un segundo plano, pero no me convence esa línea de razonamiento. Fíjate, porque asume una premisa errónea. Asume que podemos tener ciudades interiores sostenibles sin resolver primero la viabilidad macroestructural de esas mismas ciudades. ¿A qué te refieres exactamente con viabilidad macroestructural en este contexto? Pues a que sin la mega infraestructura marítima, la ciudad terrestre simplemente colapsa. Mencionaste antes la conceptualización de la ciudad como un organismo vivo que necesita respirar y te dije que estaba de acuerdo. Pero un organismo vivo también necesita hidratarse para sobrevivir. No sirve de nada que tenga pulmones limpios si se muere de sed. Claro, el agua es fundamental. Es que el material menciona de forma contundente la amenaza del estrés hídrico. Piensa en el arco mediterráneo español. Los centros de desalinización en lugares como Alicante y Barcelona generan la abundancia base, el recurso primario vital, el agua. Sin esa agua, sin esa seguridad hídrica básica asegurada a nivel macro por la economía azul, ningún mueble purificador de aire, por muy sofisticado e interconectado que esté, tiene relevancia operativa. ¿De qué te sirve un cabecero de cama que purifica el aire con microalgas si la ciudad tiene cortes de suministro de agua por la sequía? Hombre, plantearlo así es llevarlo al extremo del colapso de los servicios básicos. Pero es que es el escenario que la taxonomía intenta evitar. El enfoque en la ecoingeniería en los puertos, como la estrategia Blue Growth en Vigo, ataca las emisiones masivas en su origen. Estamos hablando de descarbonizar el comercio global, la logística pesada y de restaurar ecosistemas costeros enteros. Al asegurar estas líneas vitales desde la costa, actuando España como esa batería azul de Europa, creamos la estabilidad base. Es una cuestión de orden de factores. Aseguramos la supervivencia macro y luego, en una segunda fase, la microsostenibilidad doméstica de la que tú hablas puede florecer. Es un argumento sólido, no te lo niego. Asegurar la línea de flotación logística e hídrica es vital. Pero, ¿has considerado el daño que hace la retórica polarizante del propio material? Cuando el texto lanza esa afirmación tan categórica de que el futuro de Europa no viene del desierto, viene del mar, está creando una falsa dicotomía que resulta tremendamente perjudicial. ¿Por qué falsa dicotomía? El mar ofrece una escalabilidad que la tierra firme europea, muy poblada y limitada, ya no ofrece. Porque sugiere que debemos elegir. Sugiere que invertir en sostenibilidad terrestre es, de alguna manera, mirar al pasado o al desierto, cuando la verdadera inteligencia urbana requiere simultaneidad. Tienen que ocurrir a la vez. El material original dedica una atención meticulosa al diseño estético para el entorno humano terrestre. Nos habla de la frecuencia de la vida. Ese es un concepto fascinante que plantea el texto. Es brillante. No nos proponen simples cajas funcionales de ingeniería. Nos hablan de una integración armónica, patrones geométricos precisos, integración con plantas de interior, tonos naturales que emulan la lógica de los ecosistemas, pero llevada al interior del hogar. Al dictar que la recuperación será azul o no será, estamos marginando implícitamente el desarrollo forestal terrestre, la reestructuración de los espacios interiores urbanos y la sostenibilidad de las vastas zonas interiores de España y de Europa, que francamente no están a 100 kilómetros de la costa. Las ciudades inteligentes no solo deben gestionar megavatios de hidrógeno verde en los puertos, tienen la obligación de gestionar la calidad del aire en la habitación donde duerme un niño utilizando esa misma tecnología biológica de microalgas. Comprendo perfectamente esa preocupación por el equilibrio territorial y urbano. Evidentemente, nadie quiere que el interior quede marginado, pero insisto en que debemos atender a la urgencia de los tiempos y a la viabilidad económica que nos presenta el texto. La crisis climática tiene una escala tan masiva que las soluciones atomizadas y domésticas, por más que su diseño sea exquisito y mejoren la vida de una familia concreta, no pueden liderar el cambio de paradigma por sí solas. Pero sumadas, millones de soluciones domésticas hacen un impacto macro. Si tuviéramos décadas para implementarlo, quizá. Pero la concentración costera de la población es una realidad innegable e inmediata.
Cuando el 40% de la población se agrupa cerca del mar, la lógica más básica de planificación urbana y de infraestructuras dicta que allí debe ir el grueso de la inversión inicial. Las empresas, desde las navieras hasta las energéticas, tienen que adaptarse a la taxonomía verde porque es el estándar que ha establecido la Unión Europea para la recuperación económica pospandemia. En este contexto de urgencia, centralizar los recursos financieros proporciona la seguridad que el gran capital necesita moverse. Ya, pero centralizar también genera cuellos de botella y dependencia. Y por eso el material habla de apoyarse en la inmutabilidad de la tecnología blockchain y los tokens institucionales como el BCC. Esto no es un capricho, es la garantía para que un fondo de pensiones invierta miles de millones en la transición ecológica sin miedo al greenwashing. La infraestructura marítima y la desalinización no son proyectos que excluyen al interior por capricho, son los cimientos ineludibles de la nueva economía. España tiene la oportunidad histórica de liderar este movimiento en el sur de Europa. Si empezamos a dispersar el enfoque y los presupuestos hacia múltiples frentes terrestres simultáneos, podríamos diluir el impacto de los fondos europeos, haciéndonos perder nuestra mayor ventaja competitiva. Y mi contraargumento a esa centralización que defiendes es que la verdadera resiliencia es, por definición en la naturaleza, descentralizada. Si concentramos toda nuestra batería, todos nuestros recursos e innovaciones en las costas y en los megapuertos, dejamos el tejido urbano interior en una posición de extrema vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad ante qué? Si el agua y la energía llegan desde la costa. Vulnerabilidad ante la pérdida de calidad de vida directa. La narrativa de la economía azul, tal como está planteada con tanta vehemencia en el texto, relega las estrategias terrestres a un mero papel secundario. Y sin embargo, la innovación técnica más fascinante que se presenta en todo este conjunto de datos, esta integración de la tecnología de purificación mediante microalgas de BioKiri, brilla precisamente por su modularidad. Su capacidad de adaptarse a diferentes espacios. Exacto. El hecho de que puedas tener un diseño tipo mobiliario nórdico o un cabecero de cama ecológico con sus indicadores LED brillantes mostrándote la eficiencia en tiempo real, demuestra que podemos llevar la regeneración atmosférica directamente a las manos del ciudadano. La tecnología existe hoy para que cada casa capture su propio CO2 de forma verificable. Si el marco de las finanzas sostenibles se limita a entender como verde y financiable únicamente lo que ocurre en un puerto oceánico o en una desaladora, estamos fallando en la aplicación práctica de la sostenibilidad en el día a día de las personas. A ver, creo que hemos puesto sobre la mesa dos visiones muy potentes, y llegados a este punto sería interesante que resumiéramos el núcleo de nuestras posturas a la luz de todo este intercambio. ¿Me parece bien? Por mi parte, mi posición se mantiene firme en la directriz macro que nos ofrece en material. La magnitud del desafío climático que enfrentamos, combinada con el dato objetivo de que una inmensa parte de la población mundial y española reside en zonas costeras, exige una respuesta de escala industrial e institucional masiva. España está en una posición privilegiada para actuar como la batería azul de Europa. Canalizar los fondos europeos hacia la desalinización y la modernización de la infraestructura marítima, como vemos en los ejemplos de A Coruña y Vigo, no es una opción, es una necesidad de supervivencia. Y la viabilidad económica de esta gigantesca transición solo puede garantizarse mediante la transparencia y trazabilidad que aporta el blockchain a gran escala, con tokens como el BCC, permitiendo que el capital fluya bajo el estricto amparo de la taxonomía verde europea. Y por mi parte, pues mantengo intacta la preocupación de que esta narrativa, aunque reconozco que es poderosa y pragmática a nivel financiero, genera un punto ciego muy peligroso. El entusiasmo casi exclusivo por la economía azul amenaza con marginar y desfinanciar las estrategias de sostenibilidad terrestre y urbana descentralizada. Las representaciones de los dispositivos BioKiri, con su cuidadoso ecodiseño aplicado a mobiliario cotidiano, desde esos purificadores angulares de vanguardia hasta los cabeceros de cama, nos demuestran que la integración tecnológica de ecosistemas biológicos debe ocurrir también en el interior de nuestras ciudades y de nuestras casas, porque ahí es donde transcurre la vida diaria de las personas. La ciudad debe respirar desde dentro, célula a célula, y no depender únicamente del oxígeno que le llegue desde sus puertos.
totalmente comprensible. No obstante, fíjate que a pesar de nuestras discrepancias sobre dónde poner el foco o el capital, creo que ambos encontramos un claro punto de convergencia en la genialidad subyacente de la tecnología que describen estos documentos. Por supuesto, la tecnología en sí es una maravilla. Ambos reconocemos el valor inmenso de aplicar sistemas biológicos vivos, concretamente el uso de microalgas para la captura de emisiones en entornos urbanos o industriales y de respaldar ese impacto ambiental con trazabilidad criptográfica. Que el blockchain deje de ser pura especulación financiera y pase a certificar aire limpio es un salto cualitativo brutal. La innovación tecnológica en sí misma no es el problema que discutimos. El debate real reside en su campo de aplicación principal y en quién recibe esa financiación. Exactamente. El reto está en comprender que el diseño urbano, si realmente queremos tratar a la ciudad como un organismo vivo de forma integral, requerirá evaluar con muchísima más cautela cómo distribuimos nuestra atención y nuestros recursos entre el inmenso potencial del mar y las necesidades urgentes del entorno terrestre y humano. No debería ser una cuestión de elegir uno u otro, de mar contra desierto. Se trata de no permitir que una sola narrativa monopolice el futuro, dejando atrás la habitabilidad a escala humana. Sin duda. Y la verdad es que el material que hemos analizado hoy abre múltiples vías de reflexión que van incluso más allá de la economía o la ingeniería, especialmente cuando alude a conceptos más profundos e integradores como la conciencia tecnológica o esa fascinante idea de operar en la frecuencia de la vida, donde la tecnología emula la armonía de la naturaleza. Son temas que merecerían un análisis propio en profundidad. Desde luego, hay tela que cortar en esos conceptos de biomímesis y diseño consciente. Queda muchísimo por explorar en estos documentos. Así es. Cerramos aquí la sesión de hoy, dejando a quienes nos escuchan con la tarea de reflexionar sobre el rumbo que deben tomar nuestras ciudades. ¿Debemos anclar nuestro futuro y nuestra supervivencia exclusivamente en la inmensidad logística del mar? ¿O es imperativo que también cultivemos y regeneremos tecnológicamente el espacio vital de nuestros propios hogares en tierra firme? Gracias por acompañarnos.